Empezamos a grabar. Entonces, hoy vamos a ver, el primer punto es comparación de dos regresiones. Vamos a usar un ejemplo que es la longitud-peso de machos y hembras, que es muy común que en biología pesquera lo usemos. Muchas veces uno quiere saber si para convertir el peso en talla o la talla en peso hace falta usar la misma ecuación para machos y hembras o son distintas las ecuaciones y tengo entonces que estimar las ecuaciones por separado. Primero tengo que saber el sexo para poder convertir. Hay especies donde el macho es menor que la hembra. El picudo más grande, que es la Macaira indica aquí en el Pacífico, Macaira nigricans en el Atlántico, son animales muy corpulentos, pueden medir 4 metros de longitud y la hembra suele ser mayor que el macho. Otro grupo donde la hembra es mayor que el macho es en el camarón. El Peneus banamei, la hembra alcanza una talla mayor que los machos. Los peneidos en general, Peneus californiensis, el Peneus stylirostris, todos estos peneidos, la hembra es bastante mayor que el macho. Pero cuando son pequeños o medianos, no, tú por el tamaño no sabes qué sexo es, ¿no? Entonces, cuando los animales tienen dimorfismo sexual, como ocurre con el dorado, que es una de las pocas especies que tiene dimorfismo sexual, el macho es fácilmente distinguible de la hembra. De lo contrario, no tenemos más remedio que abrir el animal con un cuchillo y verificar la gónada. Si la gónada está madura, podemos identificar el sexo, si es macho o si es hembra. Si la gónada está inmadura, no lo podemos hacer. Es decir, que tenemos una serie de limitaciones cuando queremos saber la talla, convertir talla en peso, peso en talla. Pero por lo general, cuando se hacen los estudios, los biólogos abren los animales, salvo que sea juvenil, el biólogo pues sabe qué sexo es y así lo reporta. Entonces, vamos a ver, déjenme mandar un mensaje que me están escribiendo de Colombia, solamente para decir que estoy en clase. Ok, entonces vamos a compartir el Excel y lo primero que uno hace cuando tiene una regresión es graficar los puntos X y Y para ver qué características tiene la dispersión de los puntos y luego determinar qué modelo matemático podemos usar para ajustar los puntos que tenemos en el espacio a una ecuación que me permita hacer predicciones a futuro. Entonces, en este caso, que yo tengo una relación longitud-peso, pues ya yo sabía que la relación era de tipo potencia, donde el peso es igual a una constante A multiplicada por la longitud elevado a la B. Entonces, para linealizar esta ecuación, hago logaritmo, en este caso, logaritmo decimal del peso me va a quedar igual a logaritmo decimal de A más B, que es la pendiente, multiplicado por logaritmo decimal de la longitud total, ¿no? Bien, entonces aquí en los números que están viendo acá tenemos el tamaño,
la talla de los machos, el peso de los machos, y a la derecha la talla de las hembras, el peso de las hembras. Entonces, vamos a ver, voy a graficar ambos, pero primero grafico uno y luego incorporo el otro. Cuando lo hago simultáneamente, a veces Excel me da unos disparates. Entonces, insertar gráfica de dispersión, aquí la veo. Ok, ahí la ven, ¿no? Ahora vamos a incorporar la siguiente. Entonces le digo seleccionar datos, agregar. Me dice que la identificación de la segunda es, bueno, pH, el peso de las hembras. La X está aquí. Están ordenadas de menor a mayor. Hay más machos que hembras medidos. Y la Y está aquí, ¿no? Bien, aceptar, aceptar. Y las curvas, le digo que quiero que esto vaya de aroma. Ok, el problema es que se me superponen las curvas y yo quería que no se superpusieran. Entonces voy a alterarlo arbitrariamente, le voy a sumar al peso de las hembras, le voy a sumar una constante igual peso más 0.5 y esto lo copio y lo pego aquí. Ok, ahora esto ya lo puedo borrar. Y vamos a ver cómo luce la gráfica. Bien, entonces ahora vemos que tengo las hembras, tienen un peso mayor. Obviamente estos datos, los datos son reales, pero los de las hembras los he alterado para poder dar la clase, porque si no se me superponen y no me funciona lo que necesito demostrarles a ustedes. Entonces, yo puedo hacer el ajuste, agregar línea de tendencia, y le pido que me lineal, obviamente los datos son lineales, como se están viendo acá, y presento la ecuación y me dice que tengo, pues para las hembras, una pendiente de 2,958 y un intercepto de menos 1,706. Igualmente para los machos, le pido agregar línea de tendencia, presente la ecuación, y tengo entonces la nueva pendiente y la nueva 3.01, el de los machos, y 2.335 el intercepto. Entonces, yo lo que quiero saber es, ¿estas pendientes son distintas o son iguales? Si son iguales, entonces yo tengo que pasar a comparar los interceptos y preguntar si son iguales o no. Entonces, vamos a, ya tengo los datos ya montados y el programa me calcula. Fíjense que los datos se disponen de esta manera. Ustedes lo que tienen que calzar los puntos que quieren observar. Tenemos la regresión 1, la regresión 2. Entonces yo pongo la regresión 1, los datos de la X y la Y, ya linearizados. Si son datos morfométricos, con tu longitud del ala contra longitud, contra altura del pájaro, o ancho de la quela contra
longitud del caparazón o ancho del caparazón, ese tipo de medidas morfométricas siempre son lineales. Pero si no lo son, al graficar ustedes se van a dar cuenta que tenemos que usar un modelo no lineal y linealizarlo. Solver no requiere linealización. Esa es la ventaja de Solver. Sin linealizar, yo puedo estimar los parámetros de una ecuación. Pero bueno, eso lo vamos a ver después que terminemos este punto que estamos estudiando. Entonces yo coloco mis puntos X y Y de los machos, X y Y de las hembras. La máquina me calcula los cuadrados, X cuadrado, Y cuadrado, X, Y, igualmente para la ecuación 2, y me lo pone arriba. Arriba van a ver que están las sumas, ¿no? Perfecto, inclusive tengo 73 hembras y 77 machos. Esos mismos datos están copiados aquí. Entonces, aquí voy ahora a calcular los promedios, el N, promedio de X, promedio de Y para machos, promedio de X, promedio de Y para hembras, y la suma de las X pequeñas, Y pequeña, X, Y pequeña, que es lo que me va a permitir calcular los valores que necesito seguidamente. La pendiente sabemos que es igual a la suma de XY pequeña dividido entre la suma de la X pequeña. Esto es igual, que lo tengo que ponerle un apóstrofe. Ok, entonces esto es igual XY pequeña, .99 dividido entre X pequeña, me da 3.011, 3.011. Ahí hay guacamole si quieres comer. Y el intercepto es igual al promedio, de la Y menos la pendiente por el promedio de la X. O sea, igual promedio de la Y, 279, menos la pendiente multiplicado por el promedio de la X, y me da menos 2.33. Ok, listo. Entonces ya ven de dónde están los valores. Para las comparaciones de las pendientes necesitamos las sumas de cuadrados. Pero ya lo sabemos, la suma de la X, la suma total es la suma de la Y pequeña, 3.06, aquí 3.06. La suma de cuadrados explicada por la regresión es igual a la pendiente multiplicado por la suma de la XY pequeño, 3.01, y la suma de residual es el total menos esto, igual de 31 menos de 32 me da 0.05, ¿no? Los grados de libertad residual, n-2, 75, y del otro lado la máquina me los calcula también. 387 la varianza total, 379 la explicada por el modelo y diferencia 0.07 con 71 grados de libertad. Entonces ahora vamos a calcular algo nuevo, que es lo que me permite saber el error estándar. Acuérdense que vamos a aplicar una prueba de Student, y la prueba de Student son promedio 1 menos promedio 2 dividido entre un error estándar. En este caso, pendiente 1 menos pendiente 2 entre un error estándar. Pero el error estándar, ¿cómo lo calculo? Bueno, tengo la suma de cuadrado medio combinada, que es la suma de cuadrado residual 1 más la suma de cuadrado residual 2 dividido entre los grados de libertad totales. Entonces, ¿qué tengo? Residual 1, 0.05, igual 0, paréntesis, 0.05 más 0.07 dividido entre los grados de libertad totales, que era 77 menos 2, 75, más 73 menos 2, 71. Y me da 0.01, que es el valor que tenemos aquí, ¿no? Luego, el error estándar será igual a la raíz de este valor, 0.001, la suma de cuadrados medio combinada, dividido entre la suma de x pequeño 1 más el mismo valor, suma de cuadrados medio combinada, sobre la suma x pequeña 2. Entonces, aquí lo estamos viendo. Esto es igual a la raíz de este valor dividido entre suma x cuadrada, x pequeña 1 más este valor 0.01
dividido entre suma x pequeña 2 b 22. Cierro paréntesis y me da un disparate. Ah, porque puse raíz, y es raíz. Es que me falla, la máquina me está fallando el teclado. Ok. Bueno, no me dio igual. Vamos a ver qué pasó. Raíz de F37 sobre B23 ajá, más F37 sobre I23 ajá. Ok, ¿por qué me da distinto a mí? A ver, F33, F37, B23 sobre I23. Ok, ahora sí da igual, 0.0088. Ok, este es el error estándar. Entonces, ¿cómo calculo yo la diferencia entre pendientes? Bueno, será igual, paréntesis, pendiente 1. Bueno, paréntesis, voy a tomar el valor absoluto. Entonces, tengo pendiente 1 menos la pendiente 2, que la tengo aquí al lado, dividido entre el error estándar, entre 0.088, y esto me da 0.606, que es lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Solo que debo tomar el valor absoluto. Ok. En la prueba de Student, el valor crítico con 0,05 y 75 más 71 me da 70 es 140, 146. La libertad es 1.96 y como 0,606 es menor que 1.96, entonces acepto la hipótesis nula y por lo tanto las pendientes son similares. Nunca son iguales porque ese concepto de igualdad no va a existir en la naturaleza. Son similares o no son diferentes o no tienen diferencias significativas. Es lo mismo, similares. Pues la T de estudio es menor que el valor crítico de la tabla de la instrucción T de estudio. Ok, entonces, si las pendientes me hubieran dado distintas, aquí para el proceso. Simplemente no tenemos que seguir, simplemente pongamos que machos y hembras tuvieran distinta pendiente, entonces uno concluye que que las pendientes son distintas y se acabó. Y doy la ecuación de la longitud peso de los machos y de las hembras por separado. Pero como son iguales, entonces tengo que proseguir. ¿Y cómo prosigo? Bueno, yo tengo que calcular ahora la comparación de los interceptos, ¿no? Entonces, la comparación la tengo en otro programa, pero necesito este dato que tenemos acá, la P alterada, para ponerlo en el otro lado. Entonces me voy para acá y la P la sustituyo con este invento que hice. Ya, entonces tengo que la T de Student, bueno, era 0.13.295, 0.0, el error era 0.0088. Y aquí me da 0.068. Voy a... 0.05, 0.07. Debería darme lo mismo.
F28 igual 1 igual D24 más I24 sobre D25 más I25 y me da 0.001 y aquí entonces tengo que es la raíz de F28 dividido entre B10 y es B9. Ahí está el error. B9 y 9. Los N están en la posición 9. I9 y B9. Ahora me hago peor. Estos cambios a última hora verdaderamente que preocupan, ¿no? Tengo raíz de F37 sobre B23. Ah, claro, es que no es la N, es la X pequeña. Disculpen, no es B9, es la suma de cuadrados combinada sobre la suma de la X pequeña, que es B10 más F sobre I10 0.0068. Bueno, vale. Vamos, hay una diferencia, pero vamos a aceptarla. Entonces tengo la pendiente, ya vimos que era menor que el 1.96. Aceptamos la hipótesis nula de que las dos pendientes son similares y vamos ahora entonces a continuar la comparación de interceptos. Para la comparación de interceptos tengo que seguir unos procedimientos muy sencillos. Por ejemplo, la suma de la X pequeño de ambas regresiones. Entonces tomo X pequeño de la regresión 1 más X pequeño de la regresión 2, 0.33 y 0.43 y me da 0.76, lo que tengo aquí, ¿no? Igualmente la suma de la X y pequeña de ambas regresiones y la suma de la Y pequeña de ambas regresiones. ¿Cómo calculo la regresión común? La pendiente común, perdón. Pues la suma de la XY pequeña combinada dividido entre la suma de la X pequeña combinada. O sea, es la CC contra AC y me da 2.98. Fíjense que una regresión me daba 2.95 y la otra me daba 3.01. Entonces, un punto intermedio es razonable que me dé 2.98, ¿no? La suma de cuadrados residual combinada. Pues el total será 6.96, 6.929, vamos a calcularlo, igual el total 6.929 menos la pendiente común multiplicado por la suma de la XY pequeña combinada y me da 0.126, que es el valor que tenemos aquí del residual combinado. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora los grados de libertad son iguales al número de puntos de la regresión 1 más de la regresión 2 menos 3. Igual 147, o sea, 77 más 75 menos 3, 147. Y el h cuadrado es la suma de cuadrados combinada, 0,126 entre los grados de libertad combinados, 147, y me da 0.001. Ahora, la t de Student es un valor, una fórmula medio complicada que la vamos a ver aquí. Parece complicada, no lo es. Vamos a ver que todo es muy sencillo. La t de Student es igual. Promedio de la regresión 1, de la y de la regresión 1 menos la y de la regresión 2. Menos la pendiente combinada por promedio de la regresión 1 menos promedio de la regresión 2. Eso es el numerador. Y en el denominador vamos a poner la raíz de la suma de cuadrados combinada, es decir, 0.001, multiplicado por 1 entre el número de puntos de la regresión 1 más número de puntos de la regresión 2 más promedio de la x1 menos promedio de la x2 al cuadrado dividido entre la suma de cuadrados
de la X pequeña. La suma de la X pequeña de ambas regresiones. Entonces, fíjense que todos lo conocemos, todos son valores que hemos calculado antes, y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, el tDstudent, vemos el montón de valores que como describimos antes, y me da 110.235. Es decir, que el T crítico con 146 grados de libertad es 1.96, que es mucho menor que el T experimental. Conclusión, se rechaza H0, o sea, que los intereses son iguales, pues la tDstudent es mayor al valor crítico de la tabla. Entonces, las dos ecuaciones serán para machos, el peso es igual a la regresión común, la pendiente común, será el valor del intercepto de la regresión 1, que es menos 2.35, pero como está en logaritmo, acuérdense que la regresión lineal me daba logaritmo del peso igual logaritmo de la A más B por el logaritmo de la longitud. Entonces el logaritmo de la A está transformado, tengo que retransformarlo. Igual 10 elevado a esto, y me da 0.005. Eso es en el caso de los machos, y en el caso de las hembras voy a usar el correspondiente, pues me da 0.02. Entonces, ¿cuáles son las regresiones? Los dos modelos que tengo: peso del macho, peso de los machos es igual a 0.005 multiplicado por la longitud total elevado a la pendiente común, 2.98, y para las hembras no me escribe la A porque tengo problemas con el teclado, lo que es la A, la Q, el 1, me está poniendo. Voy a pedirle al técnico a ver si logra limpiar el teclado, a ver si se restablecen los valores, si no voy a tener que comprar un teclado externo, ¿no? Entonces tengo peso de hembras es igual a 0.02 multiplicado por la longitud total elevado a la 2.98 de la pendiente común. Listo. Entonces, estas son las ecuaciones que yo reporto en el trabajo que estoy escribiendo sobre la especie X. En este caso creo que son curvinas de roca. Y como siempre, tenemos que dar, si damos un promedio, en el caso del promedio más importante, que es el coeficiente de la longitud, 2.98, debemos asignarle un intervalo de confianza. Entonces, la pendiente será igual 2.98 y el intervalo de confianza L1 y L2, vamos a calcularlo, será igual a la pendiente 2.981 menos el error estándar, que lo tenemos aquí, 0.068 multiplicado por el valor de la tDstudent, 1.96, y el L2 será igual a la pendiente 2.98 más el error estándar multiplicado por 1.96, y me da, le quito decimales. Entonces tengo que la pendiente es 2.98 con un intervalo de confianza de 285 a 311. Y las ecuaciones pues son estas. Entonces esto es lo que ustedes reportan en el trabajo que están haciendo, indicando que las pendientes son distintas, son iguales, pero los interceptos son distintos. Entonces así queda el trabajo terminado. Muchas veces les va a tocar comparar regresiones, a veces están trabajando con pájaros en la sierra,
contra la misma especie de pájaro en la costa. Y necesitamos saber si el peso de los animales es igual, el peso promedio en la costa es igual al peso promedio en la sierra. Para eso estimamos la relación longitud-peso, longitud del pájaro contra su peso, y así como hicimos con machos y hembras, hacemos con pájaros también, ¿no? Y entonces usando el análisis de covarianza, que es lo que acabamos de explicar, la comparación de interceptos, de pendientes y de interceptos. ¿Hay alguna duda antes de pasar al siguiente punto? Merly, ¿estás ahí? Sí, dígame. Sí. Bueno, ¿se entendió? Esto lo van a tener al final de la clase, ¿no? A fin de cuentas, uno no se acuerda de memoria de todos estos pasos. Uno lo que hace es que tiene los patrones guardados en su computador, y cuando quiero comparar dos pendientes, pues incorporo la X y la Y de cada uno de los parámetros que estoy, cada una de las especies que estoy comparando, y el programa me estima las pendientes, me las compara y me compara los interceptos. El análisis de covarianza no lo he conseguido en ningún paquete estadístico. Desde que yo estudiaba el doctorado hace ya 45 años, nunca he visto un paquete estadístico que lo contenga. A lo mejor ustedes lo consiguen. Le voy a preguntar al profesor Jesús Briones, y después se los informo a ustedes en la clase del jueves, si él tiene un paquete estadístico o conoce algún paquete estadístico que tenga análisis de covarianza. Pero por los momentos ya ustedes lo van a tener. Fue muy fácil calcularlo siguiendo las instrucciones del SAR. Cuando yo tenía la edad de ustedes y estudiaba pregrado, usábamos el Sokal y Rolf, que es la primera edición y que salió en el año 69. Pero el Sokal tiene unos procedimientos sumamente complicados para estimar las comparaciones de pendientes e interceptos. Cuando salió el libro de SAR en el año 74, pues fue una bendición para los biólogos, porque realmente SAR logró simplificar muchos procedimientos y bueno, nos hizo la vida mucho más fácil, ¿no? Basado en SAR, yo preparé en Fortran un programa que comparaba 10 regresiones simultáneamente, ¿no? En este caso, ustedes tienen 2. El jueves vamos a ver la comparación de 3 regresiones juntas. Va a ver que es un poquito más complicado, pero nada imposible, ¿no? Pero lo vamos a estudiar el jueves. Entonces, quería ver qué les pareció, si les parece complicado, repetimos algo. Dime, José Murillo. Joe, ¿estás ahí? Estamos como una reunión de espiritistas, ¿no? ¿Estás ahí? Manifiéstate, José Murillo. Sí, biólogo. Disculpe. No, pero te pregunto, ¿quedó claro el procedimiento o tienes dudas? ¿Quieres que explique algo? No, sí, claro, solo de revisarlo una vez más. Ya. Bueno, entonces vamos a dar por concluido la parte de comparación de pendientes e interceptos. Van a tener un deber al respecto para que lo puedan utilizar con 2 regresiones y con 3 regresiones en su momento, ¿no? O sea, después del jueves les pongo el deber número 4. Nos quedan solamente esta semana y 3 más. La semana que viene ya nos vamos de vacaciones, nos vamos de permiso por una semana. Bueno, ustedes, los profesores, seguimos trabajando, pero ustedes sí tienen la semana libre, y luego quedan 2 semanas en enero para terminar los puntos que hayan quedado pendientes del sílabo. Yo creo que vamos a terminar bien, pero ven que ya el semestre se acaba, entonces tenemos que tener les pongo el deber esta semana para la semana que viene, y la semana que viene el siguiente deber para completar los 3 deberes que necesitamos para las notas. 3 notas y el examen, ¿no? Son las 4 notas que requerimos para el segundo nivel del semestre. Bien, entonces habíamos dicho que vamos ahora a trabajar de nuevo con Solver. Déjeme cargar el programa antes de compartir.
Bien, ya les voy a poner en su... Ya lo tienen en su WhatsApp, el programa de comparación de dos regresiones. Listo, ahí está. Ahora vamos a cargar el programa que nos hace falta para trabajar con Solver. Ah, no, yo pienso que... Bien, ahora sí voy a compartir. Vamos a pasar al ejercicio que estamos haciendo con las enzimas. ¿Se acuerdan? La curva rosada que vemos aquí a la izquierda, vemos que la velocidad de reacción de una enzima va aumentando en la medida que el sustrato va aumentando su concentración, pero llega un momento en que hay demasiado sustrato para tan poca enzima y llega un momento en que la enzima ya no se da abasto y ya por más que agregue sustrato no aumenta la velocidad de reacción. Entonces, esto es una constante que se llama la velocidad máxima de la reacción enzimática y la constante, la velocidad máxima dividida entre 2 equivale a la constante Michaelis-Menten, que es importante porque me permite saber si la enzima tiene, es inhibida competitivamente por dos sustratos o inhibida alostéricamente, donde un sustrato entra en un lugar y el otro entra en el centro activo. Bien, entonces nosotros tenemos la ecuación de la velocidad de reacción. Dice, la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la concentración de sustrato más Km. Es una ecuación no lineal. Sabemos que la podemos linearizar usando la inversa de la velocidad y la inversa del sustrato, pero ahorita no lo queremos hacer. Hay situaciones donde linearizar ecuaciones es muy difícil. Entonces, uno puede usar Solver para resolverla y simplemente damos unos parámetros aproximados. En este caso, fíjense que yo tengo el valor observado, concentración de sustrato y velocidad en milimoles por minuto observada. Aquí tengo el valor estimado de la velocidad. Velocidad estimada. ¿Y cómo la estimé? Bueno, simplemente apliqué la ecuación. Entonces tengo, bien, la ecuación la tengo aquí arriba, ¿no? Vamos a ponerla en amarillo. Tengo Vmax, Vmax lo he definido acá, 9. Aquí es Vmax, N2, multiplicado por concentración de sustrato, que es M5, dividido por M5 más N3, que es Km, ¿no? Y me da 5.4. Entonces, yo voy a graficar estos valores. Concentración de sustrato lo voy a graficar
aquí a la derecha voy a insertar el gráfico de dispersión y me da mi ecuación. Tengo mi figura. Ok, a esta figura le voy a añadir la gráfica. Tengo seleccionar datos, le digo agregar, tengo el nombre de la velocidad estimada, los valores de X son los mismos que tengo acá, y los valores de Y son los valores estimados, ¿no? Bien, aceptar, aceptar, y la máquina me puso unos puntitos marrones, pero yo no lo quiero como puntos, porque los puntos en toda gráfica de un trabajo de investigación, los puntos son los experimentales solamente. Las líneas son los modelos a los cuales vamos a ajustar esos puntos, y por eso nunca se ponen puntos que no sean experimentales, ¿no? Por definición. Entonces le digo que quiero que no, opciones de marcador, le digo que no, ninguno, y líneas, quiero línea sólida y de un color contrastante, rojo, listo. Ahí tengo entonces mi modelo, ¿no? Entonces, fíjense que uno puede ajustar a mano, vamos a reducir tamaño. Yo puedo hacer lo que va a hacer Solver, lo puedo hacer a mano. Le puedo poner, en vez de 9, le pongo 10. En vez de 0,2, le pongo 0,4. Ok. Se me pasó, ¿verdad? Entonces ahora le pongo 9,9 y me da un poquito más ajustado. Aquí le pongo 0,45. Vamos a ver, le pongo 10,3. 10,3. Y me da muy ajustado, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer yo a mano, pero a veces tengo 100 puntos y la cuestión entonces se me complica. Entonces, para eso uso Solver, y vamos a ver cómo, ya creo que en el pasado lo habíamos usado, vamos a usarlo de nuevo. Aquí es un disparate. Entonces, ok, entonces, ¿qué es la suma de cuadrados? Bueno, la diferencia entre el valor observado y el esperado elevado al cuadrado. Entonces tengo 4 entre 3,6, me da 0,4 por 0,4, 0,16. Igualmente hago con todos los puntos, y al final tengo la suma de todo esto, la suma de cuadrados, que si la curva experimental, los puntos experimentales y la curva del modelo se superponen, debería ser 0. Entonces voy a buscar que Solver me resuelva esto. Yo no sé por qué me está dando esto. Vamos a ponerle fuente y quiero que sea número con 2 decimales. Porque es que me está poniendo 9 de enero, una fecha, ¿no? Y eso es un absurdo. Entonces le digo que quiero número con 2 decimales, aceptar, y ahí me pone 9,00. Perfecto. Entonces ahora yo me busco Solver, busco datos, no me aparece Solver, ¿no? Entonces voy a meterme en archivos. Si en sus computadoras aparece Solver. Vicente, ¿estás en la computadora? O de Murillo. ¿Estás en sus computadoras? ¿Están con celular? Yo estoy con celular ahorita, biólogo. Entonces no hay nada que hacer. Pero sí, sí, ese sí ya con Solver, ese ya lo hice yo. Ok. Merly, ¿tú estás con la computadora? No, biólogo, estoy en celular. Ok. José Murillo y Cris. En el móvil, biólogo. Bueno, entonces nada, tiene que verse lo que hago yo. No les queda más remedio. Bien, entonces voy a cargar Solver. No lo tengo cargado en Excel, entonces me meto en archivo, busco más opciones. En opciones me van a aparecer opciones de Excel. Como no me aparecen complementos, me van a aparecer complementos de Excel. Si es que alguna, aquí están complementos de Excel, le digo ir.
Entonces, Solver debería estar, pero no está. Entonces lo que hago, lo voy a quitarlo, quito todo, aceptar, pues me va a quitar hasta análisis de datos y luego lo vuelvo a cargar. Esos son trucos solamente para engañar Excel. Yo debería tener datos Solver porque lo usé esta mañana y sin embargo el programa me lo quita. Tengo que estar en este plan todo el tiempo, a no ser que borre Office y lo vuelva a cargar. Bueno, algún día lo hará. Ya, entonces ahora me meto de archivo, más complementos, perdón, más opciones, complementos, ir, ahora le digo herramientas para análisis y Solver, y le digo que aceptar, y ahora me debe cargar todo, ¿no? Ya, ahí me cargó Solver. Entonces le digo Solver. Entonces, en Solver, yo tengo que decirle, establecer como objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La celda de suma de cuadrados, que la quiero en 0. Pues la quiero en valor de 0. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues cambiando las BM y KM, que fue lo que vimos que hicimos a mano, y yo le puedo agregar restricciones. Por ejemplo, yo le digo que quiero que la celda BM, la celda N2, sea mayor o igual que 0. O sea, que sea un número positivo. Aceptar. Yo le puedo poner más restricciones, las que quiera, ¿no? Aquí tengo algo que yo no entiendo. Tengo método de resolución. Tengo GR nonlinear, simplex, LP y evolutionary. Como no conozco estos métodos, el método simple sí lo conocí porque lo usé hace muchos años, pero ella trae por defecto GRG nonlinear, así que vamos a dejárselo tranquilo y le digo resolver. Entonces la máquina me resolvió, veo que me puso 10.48 y 0,48. La suma de cuadrados fíjense es 0,07, muy pequeño, y es el mismo valor que habíamos obtenido cuando hicimos la regresión por mínimos cuadrados. Entonces, pero aquí vemos que Solver nos resuelve muy eficientemente este caso, pero solamente me da los valores. Mientras que cuando hacíamos mínimos cuadrados, teníamos que el BM, que era igual a 1 sobre intercepto, perdón, el intercepto era igual a 1 entre velocidad máxima y la constante, la pendiente era igual a km dividido entre bm. Entonces, la máquina nos daba el error del intercepto. Está bañándose José Diego. Pero, entonces, ¿por qué usamos la pendiente y el intercepto? Tienen sus errores calculados por el método de mínimos cuadrados, pero 1 sobre bm, bm, que eso implica que esto implica que BM es igual a 1 sobre intercepto y que KM es igual a la pendiente multiplicado por BM. Entonces, yo quería saber cuál era el error de BM y cuál era el error de KM, pero no lo sé porque es una función de 1 sobre intercepto y KM es una función de la pendiente por BM. Entonces, por eso usamos propagación de errores. Yo calculo el error de BM y tengo el error de la pendiente que me lo da el programa, y como es una multiplicación, yo sé que el error, paréntesis,
el error de Km sobre el valor de Km elevado al cuadrado es igual al error de la pendiente sobre la pendiente elevado al cuadrado más el error de Bm, que ya lo calculé antes, dividido entre el valor de Bm elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el error de Km? Bueno, lo despejo aquí. Error de Km sobre Km es igual a la raíz de esto, y el error de Km será igual a Km multiplicado por la raíz de este mamotreto Ok, entonces yo puedo, si yo uso mínimos cuadrados, yo tengo errores estimados. Y si no los tengo, los puedo estimar usando propagación de errores. Pero Solver no nos da nada de esto. Entonces tengo que usar unas técnicas especiales que los estadísticos han diseñado y que se llaman métodos de remuestreo. Ok, hay dos métodos, el método de jackknife o hoja filo de cuchillo, o el método de bootstrap. Boot de bota, ¿no? Bootstrap. Es como si, fíjese, bootstrap en inglés significa que tú te levantas jalando los cordones de las botas, lo cual es absurdo, ¿no? Pero bueno, así es el técnico, ¿no? Esta técnica no la domino, por eso no la vamos a usar. Cuando la he usado, le pido al profesor Clever o al profesor Jesús que tienen en su programa, en su máquina, cargado el R, y está programada la técnica de bootstrap allí, ¿no? Es una técnica más complicada. Yo les voy a enseñar la técnica de jackknife, que es más sencilla, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Yo tengo unos valores estimados por Excel en función de todos los puntos. Entonces, ahora voy a quitar el primer punto, la primera serie de puntos, la quito completamente y estimo de nuevo, usando Solver la KM y la BM, ¿no? Luego, quito el segundo, hago la segunda estimación, quito el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta 12. Como tengo 13 valores, puedo hacerlo 12 veces. Y voy a tener mis 12 valores de BM y de KM. Entonces vamos a ver, vamos a hacerlo. Entonces se llama iteración. La iteración va a ser la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más de 12 no puedo. Si yo tuviera 50 puntos, pudiera tener 49 iteraciones. Si tuviera 100 puntos, pudiera hacer 99 iteraciones. Pero lo que tengo son 12 y con 12 voy a trabajar. Entonces tengo valor de KM y valor de BM. Entonces, ya tengo el patrón que es KM 0.48 y BM 10.48. Sí. Ok. Entonces ahora voy a ver qué nuevos valores logro obtener cuando quito elementos. Yo pudiera quitarlos al azar, pero me da lo mismo porque solamente lo puedo hacer 12 veces. Algo que le quería preguntar, que quería averiguar, cómo si yo puedo quitar 2 puntos a la vez. Pudiera, por ejemplo, quitar uno a la vez, luego quito 2 puntos a la vez y pudiera quitar puntos al azar. El primero y el último, el primero y el quinto,
y así jugar, ¿no? Lo que estoy generando variabilidad en la estimación de los parámetros, variabilidad que no tengo porque Solver no me la da, pero yo artificialmente la creo con los datos que tengo, ¿no? Entonces, empecemos por lo más elemental. Quito el primer valor, lo saco completamente, porque lo voy a reponer después, y ahora tengo, le voy a poner aquí valor 9, 0.2, esto no importa, ¿no? La suma de cuadrados. Entonces, ahora calculo Solver, igual, no ha cambiado nada, lo único que le digo es resolver, y me va a dar los nuevos valores, que copio 10.48, KM me da 0.478, no me da 0.48, sino 0.478, 0.478, y BM 10. Voy a poner más decimales para que vean, aunque me da valores parecidos, pero no iguales. Ok, 10.4754, 10.4754. Ok, ahora repongo el valor que quité y quito el segundo. Y ahora vuelvo otra vez y recalculo Solver. Datos. Solver. Resolver. Y me da 10.4897. 10.4897. Dile a Ángel que ya está libre el baño. Y la KM me dio, ¿cuánto? 0.48304. 0.48304. Ok, fíjate que hay pequeñas diferencias, ¿no? Ahora pongo el punto que quité en su sitio y quito el CIE. Ok, le doy de nuevo Solver, resolver, aceptar, 10.4937, 10.4937 y la KM 0.48511. 0.48511. Bien, entonces vemos que los números pues suben, están subiendo progresivamente. Uno más, no los voy a fastidiar con las 12 iteraciones. Vamos a quitar este. Resolver, aceptar, 10.5002. 10.5002 y 4826. Está en... Ok, fíjense que yo, si hubiéramos seguido, obviamente nos va a tomar mucho tiempo, voy a suponer cuáles eran los valores y lo voy a multiplicar por, voy a hacer igual este valor más aleatorio. El aleatorio me da un número entre 0 y 1, multiplicado por 0.05.
Y ahora, bueno, me dio, igualmente voy a hacer, esperaba que me diera valores, fíjate, me da valores crecientes, y yo quería que me diera igual aleatorio 0.3. Igual este valor más aleatorio por 0.05. Ok, entonces yo ahora tengo estos valores. Supone que yo terminé mis 12 iteraciones, tengo los valores, voy a conservarlos, le digo que me los pegue como números, no como fórmulas, y ahora ordeno de menor a mayor. Yo le voy a decir que KM me lo ordene, me meto inicio, ordenar, personalizado, no, continuar con la sección. Entonces quiero KM de menor a mayor y tengo así, ¿no? Igualmente VM le voy a pedir que ordene de menor a mayor. No, aquí me equivoqué, cancelo porque tengo que decirle VM. Si no me toma el primer valor como si fuera un código y no, con un nombre y no me lo ordena. Entonces me tomo VM de menor a mayor, perfecto. Ok, entonces ahora le voy a quitar decimales, ¿no? Muchos. Ok, entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Yo he generado variabilidad. Variabilidad en base a los datos que tenía. Yo tenía 13 datos, quité uno a la vez y obtuve 12 estimaciones de KM. Entonces, yo tengo mis valores de KM y voy a suponer que lo que me interesa conseguir es el intervalo de confianza. Dime, Vicente, dime. Si uno calcula con tal, con Solver los 12 datos, ya no se ordena de menor a mayor ya. No, yo si yo hubiera tomado a ver, si los tomo de uno en uno, no me importa que sean al azar o no, porque al fin de cuentas los voy a tomar una sola vez. Lo que quiero averiguar es si el método de Jackknife me permite tomar 1 a 1, luego 2 a 2, 3 a 3. Eso no lo sé, tengo que averiguarlo. Pero cuando lo averigüe se lo digo. Pero seguro que 1 a 1 me funciona. Entonces, si yo tengo 12 puntos, yo voy a estimar el intervalo de confianza del 95%. Este es el 100% de los datos, ¿no? Los datos variables, el menor 0,478, el mayor 0,66. El 95% significa que voy a descartar el 5%, 2,5% menor y 2,7% mayor. Entonces, ¿cuál es el...? Ya, déjame apartar esto, que estos son datos. Ok, entonces, igual 12 por 0.025, 0.025 me da 0.3, tengo que aproximar a 1. Entonces, voy a quitar el punto menor, lo descarto, y el punto mayor, lo descarto. Y tengo que entonces mi intervalo de confianza, el 95%, es lo que me quedó. 0.483
a 0.636. Obviamente, como los datos estos son inventados, el valor debería estar alrededor de 0.49. Y tengo 0.48, ¿no? Y yo no sé si tengo 4826. 0.4826. Ah, no, pero este es el último. No tenemos, punto que me diga 4899. Y 10.4856. Esos son los datos que voy a comparar. Entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza que voy a reportar para mis valores? Apartar esto. Y me queda que el L1, el L2, será 0.483, 483, y el L2, 0.666. Y en el caso del BM, 10.49, bueno, aquí, bueno, que 10.49, cosa que no puede ser, pero porque no puede ser que el L1 sea mayor que el valor. Pero como estoy trabajando con datos inventados, pues esto me pasa por estar inventando, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que esto era 10.95, entonces me da 10.49 y el mayor 10. No puede ser 10.771. Esto no puede ser 10.95, esto tiene que ser 10.55. Realmente era 10. Era así. Bueno, es que no sabemos cuál era. Vamos a saberlo enseguida. Con todos los puntos resuelvo. .482 y 0.480. 10. No me sirve. No me sirve porque como tengo datos inventados aquí, yo necesito que esto me caiga más o menos en el medio, ¿no? Entonces tengo que el L1 es el punto menor, que es 0.483, y el punto mayor quitando los que eliminé. Eliminé el mayor, el superior, y eliminé uno inferior. Y aquí me da entonces 10.49 a 10.49 a 10.694. 10.694. 10.694. Ok. Entonces, 10 puntos. Fíjate que entonces ahora sí son valores más o menos razonables, que tengo un intervalo de confianza alrededor del valor que estoy ofertando. Pero yo antes no solamente tenía esto, porque es lo que me da Solver. Ahora tengo una variabilidad asociada a esos, tengo una variabilidad asociada a estos parámetros, que antes no la tenía. Bien, ¿se dan cuenta entonces el porqué de todo este trajín? Dime, Cris, ¿qué te pareció? Sí, biólogo, está bastante interesante. Sería bueno que nos pase esto para practicarlo ahora que tenemos fresco el conocimiento. Ya, estas técnicas obviamente no las habían visto en otras asignaturas, pero es bueno conocerlas. Usualmente las usan los tesistas, ¿no? Cuando ya están haciendo su tesis, que se enfrentan con las realidades que a veces son distintas a cómo nosotros desplegamos la información en las asignaturas. Pero cuando uno se enfrenta con sus propios datos, que es lo que va a ocurrir con la tesis de ustedes, pues ahí tienen que haber maneras, mecanismos que a lo mejor no los han visto en las asignaturas, pero que existen, porque a fin de cuentas los profesores enseñamos una parte nada más, porque la ciencia es muy extensa y cuando surge la necesidad, pues el estudiante la aprende por sí mismo, ¿no? De hecho, yo vine a aprender estadística cuando me enfrenté con mis datos, ya en 10º semestre, porque yo había visto varios cursos de estadística, pero no sé por qué no la aprendía, o no la aprendía en la magnitud que se requería. Pero cuando ya te toca pelear con tus propios datos, entonces ves que las pruebas no se cumplen, hay requisitos para las pruebas, como ustedes saben, las pruebas paramétricas, las no paramétricas, pero hay otras pruebas que yo no les he enseñado, o mecanismos multivariados.
un tesista está trabajando hace pocos meses, el año 2020. Él quería trabajar con otolitos, una guía de otolitos de los serránidos, de los meros. Y entonces él hacía unos dibujos de sus otolitos y al final terminó usando estadística multivariada, estadística de análisis de componentes principales, con la ayuda del profesor José me olvidé el profesor, que a lo mejor les dio clase, que ya no está con nosotros, pues lo despidieron. Bueno, no importa. El profesor sabía mucha estadística y con él pues pudimos aplicar la prueba de análisis de componentes principales y quedó muy linda la tesis del chico, ¿no? Entonces, esta técnica de remuestreo, pues, pues la han visto, ven cómo se usa. Si uno tiene más puntos, pues es mejor. Si yo hubiera tenido 100 puntos, aquí le doy 12, no, 120. Tengo 120 puntos, entonces por 0.025, 120 por 0.025 me da que me dice que es 3. Entonces yo hubiera quitado los 3 últimos valores, los 3 primeros valores, y hubiera quitado los 3 últimos. Y me quedo entonces 0.485 y 0.605. Hubieran sido el intervalo de confianza de la AKM y 10.5 a 10.64 el intervalo de confianza de 95% de la ABM, ¿no? Con 120 puntos. Solamente tenía 12, bueno, aproximé, quité uno, quité el primero. Pero si hubiera tenido 500 puntos, ahí quito los 13 primeros valores y los 13 últimos. Pero es que tengo 499 puntos. Obviamente eso se hubiera resuelto con un programa que tenga el Jackknife incorporado, ¿no? Pero ustedes ven que la técnica es sencilla y lo único que requiere pues, es quitar un punto a la vez y recalcular todo, ¿no? Remuestrear todo. Bueno, a ver, ¿qué quedó pendiente de cosas que ya hemos visto? Bueno, hasta ahora hemos visto pues, los modelos de regresión, modelos de casos que ustedes van a observar en su vida profesional. Algunos pues son longitudes, otros son longitud-peso, otros son la curva sigmoide, que vimos que servía para estimar la selectividad de un arte de pesca, estimar la porcentaje de madurez del 50%, o estimar las tallas mínimas que se observan en un sitio, en una distribución de edades, ¿no? También vimos los crecimientos exponenciales de bacterias y microalgas. Vimos el crecimiento exponencial negativo de los radioisótopos y últimamente vimos las relaciones velocidad máxima contra concentración. Velocidad de reacción contra concentración de sustrato en una reacción enzimática. Pero modelos lineales, modelos matemáticos vamos a conseguir muchos en la vida, dependiendo del caso que estén ustedes tratando, ¿no? Entonces, algunos se pueden linealizar usando logaritmos, usando inversos, otros no se pueden linealizar, o es muy difícil linealizarlo, y para eso entonces necesitamos usar solver, y usamos entonces las técnicas de remuestreo para estimar los parámetros de variabilidad. Entonces, bueno, ese era el patrón que les traía en cuanto a regresiones. Nos falta ver entonces las regresiones, comparación de más de 3 regresiones, que lo vamos a ver en la próxima clase del día jueves. Me estaba mandando un mensaje por José Murillo, me está mandando un mensaje por WhatsApp de que tuvo problemas y se tuvo que retirar. Bueno, no sé si quieren repasar algo, alguna duda, o paramos la clase en este momento. No sé qué dicen ustedes. Se quedó claro, biólogo, el tema de hoy día. Bueno, espero que les guste.
espero que, bueno, que les sirva de utilidad, ¿no? Bueno, Suplihuicha nos abandonó José Alarcón, y Tamayo pues nunca apareció. Pero bueno, verá la clase grabada, ¿no? Entonces, bien, ya nos estamos Bueno, acercando. Dime. biólogo, José Murillo justo se le fue el internet y estaba intentando conectarse, pero parece que no lo ha logrado todavía. Bueno, no importa, él verá el resto de la clase grabada, pero ya realmente estábamos terminando la clase cuando él se desincorporó. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para hoy. El jueves vamos a ver entonces las regresiones, más de 3 regresiones, vamos a compararlas, y lo que no me acuerdo es que hay en el sílabo, que falta. Vamos a ver un momentito el sílabo. Bien, tarde en abrir Word. Que cuando estoy conectado por WhatsApp, se hace muy lento cualquier procedimiento que quiera usar en la computadora. Ok, entonces estamos viendo generalidades, diseño experimental, inferencia basada en 2 muestras, análisis de varianza, basada en más de 2 poblaciones de datos, análisis de varianza, ANOVA de 1 vía, de 2 vías, paramétricos, modelo de diseño de bloques aleatorizados, ya lo vimos, y modelos lineales de regresión, transformaciones lineales, análisis de varianza, regresión por métodos no lineales, ya veo criterio de información. Ok. Criterio de información de Akaike, y ese es lo último. Eso es lo último que nos quedaba. Criterio de información de Akaike lo vamos a ver la próxima clase, o la próxima semana. Bueno, creo que hemos ido muy rápido, ¿no? Y terminamos antes de tiempo. Bueno, no sé si estos minutos, no, me quedan 20 minutos de clase. Si quieren repasar algo de lo que hemos visto antes. En la parte de linealización, yo he tratado de poner la mayor cantidad de ejemplos que he conseguido, justamente para linealizarlos. Pero habrá otros programas, otros modelos que no hemos visto y que su linealización es más complicada. Los polinomios se pueden linealizar usando logaritmos. Bueno, no es cierto, porque yo tengo que el polinomio es una suma y yo puedo linealizar productos, pero no puedo linealizar sumas, pues el logaritmo de una suma no es la suma del logaritmo. El logaritmo de una suma sigue siendo el logaritmo de la suma completa. Entonces los polinomios no son fáciles de linealizar. Y ahí a lo mejor en un polinomio pudiéramos usar solver, ¿no? Bueno, yo sé, debe estar cansado a esta hora. Bueno, vamos a parar la clase y nos vemos entonces el día jueves con los elementos que faltan de la asignatura. Chao, pues. Chao. Gracias. Listo, biólogo, pase bien.